Fenomenal. Vale, pues a ver, vamos a pasar primero a presentarnos, Irene y yo. Bueno, Irene, como sabéis, es la responsable de área social de HelpUp, que es un software que ayuda a las empresas a impulsar la sostenibilidad bajo tres pilares: digitalizar, involucrar a los empleados y medir el impacto social. Irene, concretamente, ayuda a los clientes a crear estrategias de acción social alineadas con su propósito y hace entre estos y el tercer sector crear alianzas de impacto. Muchas gracias. Bueno, pues Ana, para que no los conozcáis, que seréis pocos, es directora de sostenibilidad en Linares Abogados, un despacho especializado en entidades financieras que emprendió su camino a la sostenibilidad hace 7 años. Ella, concretamente, asesora y dirige el departamento de consultoría y hace una simbiosis entre sostenibilidad y regulación, ¿no? Muy importante, ayudando a las entidades pues, a lograr su camino hacia la transformación sostenible. Y luego tenemos a nuestras protagonistas, que son Ana Gastón, directora de Responsabilidad Social Corporativa de Coca-Cola Iberia. Muchas gracias otra vez, Ana. Buenos días. Buenos días, directora de Marketing y Desarrollo de la Red Española del Pacto Mundial, que es un placer también contar contigo, Marta. Igualmente. Gracias. Y bueno, yo por mi parte os presento a Marwell, que es la manager de sostenibilidad de Danone, es licenciada en Derecho y lleva especializada en sostenibilidad hace más de 5 años, y Gemma Escudero, que es directora de sostenibilidad para la región sur de Europa de la empresa Canon y que es licenciada en Ciencias Ambientales y que tiene más también de 18 años de experiencia en la materia que nos reúne hoy aquí. Bueno, Irene, si me lo permites, también voy a hacer como un repaso de lo que va a ser la sesión de hoy. Vamos a empezar a presentar como el resumen de conclusiones de este informe que os comentábamos que trabajamos HelpUp y Linares Abogados en 2020 acerca de la sostenibilidad y COVID-19. Después pasaremos a hacer una ronda de preguntas a estas expertas, aprovechando que las tenemos hoy con nosotras. Y en tercer lugar pasaremos como a un foro de debate donde podréis vosotros apuntar preguntas mientras van ellas también contándonos sus opiniones y sus experiencias, y ellas podrán responderos también en este tercer lugar, y luego ya pues haremos un pequeño cierre. Entonces, sin más, empezamos, si os parece, para presentar este trabajo que, bueno, por ponernos un poco de antecedentes, lo que venimos a reflejar es que COVID-19 efectivamente impulsa cambios que ya se estaban dando. Hoy, enero de 2021, si miramos atrás, pasados 6 años, por ejemplo, nos encontramos hitos como el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan de Acción de la Sostenibilidad de la Comisión Europea de 2018, el Pacto Verde de 2019 y muchos más hechos relevantes que incluso de hace más tiempo, ¿no? Como hace 15 años cuando Kofi Annan escribiera una misiva dirigida a 50 CEOs de las grandes entidades financieras, precisamente para unirse a la iniciativa del Pacto Mundial y poner en marcha también lo que hoy se llaman las finanzas sostenibles, y con el objetivo, por supuesto, de integrar en los mercados de capitales los llamados criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, que al final son los criterios de sostenibilidad. ¿Qué ocurre? Que ha llegado COVID-19 y pone todo patas arriba, ¿no? Como decíamos antes previamente, pues precisamente pone en relieve el propósito y la función social de las empresas, y precisamente pone de relieve de lo que hablan estos aspectos que comentábamos, ambientales, sociales y de buen gobierno. Entonces, cuando las empresas en ese primer confinamiento vimos como un montón de buenas prácticas que impulsaban, pues eso, generando impacto con los empleados, con los clientes, con los proveedores, con la sociedad y demás, nos preguntamos que por qué limitar estos cambios a una normalidad donde estaba llena de peligros sociales y medioambientales, ¿no? Y por qué no adoptar la sostenibilidad estratégica en la manera en que nos comportamos y en los modelos de negocio. Porque otra de las conclusiones, tanto Irene como yo, en ese análisis que decíamos de ese año, nos dimos cuenta que sí es cierto que las empresas que tenían elevadas estas buenas prácticas a su estrategia de negocio, es decir, integradas en un plan de sostenibilidad, ¿no? Pues se adaptaron mejor al cambio.
Un poco pasando también porque cómo entendemos la sostenibilidad hoy. La sostenibilidad desde sus inicios, o sea, venía como asociada a la dimensión del medio ambiente. En el año 87 fue la primera vez que escuchamos el concepto de desarrollo sostenible en la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. Más tarde este concepto fue poco a poco aceptado entre empresarios y políticos y todo tipo de organizaciones, y a esta definición le siguieron otras desde la disciplina del gobierno y la gestión de las organizaciones. Entonces, hoy hablamos de una sostenibilidad derivada de lo que entendíamos también como responsabilidad social, ¿vale? Que esta responsabilidad social quizá podríamos hablar de 4 etapas. Comenzó siendo filantrópica, después no dañina, en tercer lugar tratando de ser contributiva, y hoy integrada en la identidad de la empresa. Es decir, la responsabilidad social hoy es sostenible, ¿no? Y aquí apuntamos como unas palabras clave, como son el compromiso con los grupos de interés, la gestión del propósito, a través de la dimensión económica, social y medioambiental, que son las 3 dimensiones de las que hablamos cuando hablamos de sostenibilidad. Y, como decíamos, que también tiene que ver con estos criterios de los que cada vez más escuchamos hablar, que son los llamados criterios ESG en inglés o ASG en español. Irene, si quieres, retomas tú. Gracias. Bueno, pues para valorar, como ha apuntado Ana al principio, la relación entre la COVID-19 y la sostenibilidad y ver un poco los cambios que había producido en la gestión empresarial, en el estudio que hemos elaborado hemos abordado 7 puntos que hemos considerado claves. Salud y seguridad, economía, sociedad, clima, gestión local, alianzas y ODS. Sobre salud y seguridad, bueno, se observa que la salud y la seguridad de los empleados y también de los clientes empieza a ser una prioridad en materia de sostenibilidad, ¿no? Tenemos que proteger al empleado y tenemos que proteger a los clientes. Las empresas se han tenido que adaptar con medios, como todos sabemos, con el teletrabajo o rehabilitando los espacios de trabajo, ¿no? Cuestiones logísticas, de seguridad en entrega de paquetes, etcétera. Respecto a la economía, todos coincidimos, creo que todos los presentes coincidimos en que la reconstrucción que viene tras la pandemia tiene que ser sostenible. Las tendencias que hemos identificado van a ser el impulso de la economía circular, repensar la cadena de valor para poner el foco ahora sí en los grupos de interés y las finanzas sostenibles. Sobre la triple curva de resultados, pues cada vez va a ser menos un objetivo inalcanzable, y hemos identificado que empieza a ser más una exigencia de todos los actores, ¿no? Pues de consumidores, gobernantes, inversores. En la sociedad, pues hemos visto que para responder a esos problemas que se han derivado de la COVID-19, de la pandemia, las empresas han adoptado una postura de solidaridad global y de compromiso compartido, ¿no? Se ha puesto de manifiesto, como bien apuntaba Ana al principio, esa función social de las empresas, que han puesto sus recursos, tanto económicos como humanos, como tecnológicos, pues para dar una mejor respuesta a la pandemia. Y hemos visto que aquellos que contaban con un plan de sostenibilidad estratégico, pues han sabido dar una mejor respuesta. Respecto al clima, pues hemos visto 2 cosas: que la COVID-19 ha supuesto un respiro para el planeta, pero también ha sido una llamada de atención sobre la actividad, o sea, los perjuicios que la actividad humana tiene sobre la biodiversidad y sobre el clima, ¿no? Si paramos nuestra actividad, todos hemos comprobado por fuerza obligada que el planeta respira, y también hemos visto esta semana las consecuencias de nuestra actividad con temporales como Filomena, ¿no? Por ello, llegamos a la conclusión de que las empresas tienen que abogar por modelos de producción que cuiden y protejan al planeta, a las personas, y nos prevengan de la aparición de futuras enfermedades, que estoy segura que ninguno de nosotros quiere volver a repetir esta experiencia otra vez, y que más nos vale que no lo volvamos a repetir. Y luego en la gestión local, pues es un término que ya venía creciendo, ¿no? Que estaba en auge, y que con la pandemia hemos visto que se ha acentuado, ¿no? En muchos casos pues nos hemos visto obligados a consumir local, ¿no? Muchas empresas ya abogaban por el consumo local, pero es que ahora lo hemos tenido que hacer porque no nos quedaban opciones, porque algunas opciones globales no eran capaces de llegar hasta nosotros. Y es que hemos visto como conclusión que esta es la clave, ¿no? Volver a lo local, pero sin dejar de ser global. Y esto lo hemos visto también en la acción social de las empresas, que se ha centrado mucho en lo local y que ha querido dar respuesta a los problemas
con los que estábamos más relacionados geográficamente en muchos casos, ¿no? Respecto a las alianzas, pues aquí Marta tendrá mucho más que decir, pero todos coincidimos en que son fundamentales, las hemos visto en todos los niveles y se ha reafirmado la idea de que el sector privado tiene que colaborar tanto con las instituciones públicas como con las entidades benéficas, y que estas alianzas durante la pandemia realmente han tenido éxito y han funcionado para dar solución y respuesta a muchas de las necesidades que iban surgiendo, ¿no? Y respecto a los ODS, y aquí Marta también, y supongo que el resto de ponentes también estará súper de acuerdo, que no es el momento de ser pesimista, que debemos renovar los compromisos con la Agenda 2030 para alcanzar una realidad que nosotros llamamos nueva normalidad, llamamos la realidad mejorada, porque queremos que sea mejorada, y que esos compromisos con los ODS estén en el centro de nuestra estrategia. Y para hacer frente a todos los retos que se van a presentar, Ana, le doy paso a Ana y nos va a contar rápidamente. Muchas gracias, Irene. Pues sí, efectivamente, para poder responder a esa llamada a la sostenibilidad que nos hace hoy COVID-19, lo primero que hemos visto también es que debemos hacer como una reflexión, el comité de dirección, el director general, el CEO de la empresa, el fundador de la startup, sea quien sea, debe preguntarse cuál es mi misión, qué vamos a hacer, cuál es mi papel en la sociedad, por qué estamos nosotros aquí. ¿Para ganar dinero? Vale. Pero ¿esto justifica una presencia, como decimos, nuestra presencia en la sociedad? Esta es una reflexión muy importante porque la sostenibilidad añade esa dimensión nueva, ¿no? Que es el papel de la empresa en la sociedad. Por otro lado, debemos conocer cuál es nuestro diagnóstico de sostenibilidad, hacer autoexamen, qué aspectos de la sostenibilidad estamos abordando y cuáles no, y qué podríamos hacer. Además, saber y conocer quién es ese entorno de la empresa, ¿no? Quiénes son esos grupos de interés con los que trabajamos, y conocer también cómo nos estamos comunicando con ellos para saber si realmente estamos respondiendo a lo que ellos esperan de nosotros. Por otro lado, es muy importante también que la empresa haga análisis de qué es lo verdaderamente relevante en materia de sostenibilidad para su modelo de negocio. Y esto, como apuntamos aquí, tiene que ver con realizar un análisis de materialidad para saber dónde poner el foco de la sostenibilidad de la empresa. Por otro lado, pues muy importante tener un plan de sostenibilidad, o sea, la estrategia, una herramienta que efectivamente aborde todos esos proyectos que integren la sostenibilidad. Además, poner en marcha pues, políticas, códigos, procedimientos internos que garanticen esta gestión. Y por otro lado, es muy importante el rendir cuentas, ¿no? La transparencia de resultados y conocer cuál es el impacto de la empresa. La función vinculada con la transparencia hoy presenta más relevancia que nunca. O sea, el reporting corporativo y la rendición de cuentas a grupos de interés es conocer también cómo la empresa está respondiendo a ese entorno. Y además a ese entorno que, como también apuntaba Irene en algún momento, es un entorno donde la normativa se plantea como eje para el desarrollo sostenible. Así que cada vez más estos temas también van integrándose en la regulación y poco a poco esto pues, va teniendo un efecto cascada que en mayor o menor medida nos afecta a todos. Si quieres, Irene, pasamos a la parte también de agradecer a los expertos que participaron en este trabajo, que no fueron pocos. Así es, el cuaderno, el estudio lo compartiremos al final, ¿vale? Para que todos los asistentes lo podáis leer. Y aquí tenemos una gran representación de los expertos que han colaborado con el cuaderno, pero no queríamos seguir adelante sin agradecer la participación de todos los que nos han mandado sus testimonios y sus impresiones para nuestro estudio, que le ha dado muchísimo, muchísimo valor. Así que empezamos con la parte ya interesante, ¿vale? Vamos a dejar a que nuestras expertas respondan a la pregunta ¿cómo definirías entonces vuestra experiencia en sostenibilidad durante la pandemia? Vamos a seguir este orden y podéis ir lanzando preguntas en el chat que las abordaremos después, ¿vale? Si os van surgiendo, y os recuerdo que tenéis el hashtag
para, pues para comentar en Twitter, LinkedIn, donde queráis, ¿vale? Así que si te parece, Ana, empezamos contigo. A ver si puedo pasar la diapositiva. Fenomenal. Pues muchas gracias, Irene, muchas gracias, Ana, y sobre todo muchas gracias por contar con Coca-Cola para esta mesa redonda en la que, bueno, pues comparto foro con un montón de colegas de profesión con las que a veces coincidimos y la verdad es que siempre es un gusto intercambiar buenas prácticas, ideas, y porque siempre al final todas aprendemos y yo la primera, ¿eh? Así que nada, sin más, paso a contestar vuestra pregunta que era complicadilla, ¿eh? Y la parte del principio además yo la considero muy interesante, que refundir en un resumen todo lo que hemos dicho cada uno desde su sector no es tan fácil. Así que enhorabuena por ese cuaderno y porque sobre ese cuaderno también seguimos aprendiendo todos, ¿eh? Dicho esto, ¿cómo definirías en 3 palabras nuestra experiencia en la sostenibilidad durante la pandemia? Pues durante la pandemia ha sido un aprendizaje continuo. O sea, no sería la primera palabra que elegiría, pero desde luego que ha sido un aprendizaje continuo en un entorno de incertidumbre permanente, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más relevantes es lo que ha dicho Ana al principio, Ana Irlán, que decía el rol social de las empresas. Yo creo que las empresas nos hemos posicionado como agentes de cambio positivo de nuestro entorno, haciendo que lo ambiental, lo social tuvieron una respuesta inmediata. Entonces, una de las primeras palabras, que yo elegiría sería la escucha, ¿no? Esa escucha activa que caracteriza tanto a las estrategias de sostenibilidad, donde lo que queremos hacer es entender qué es lo que necesitan nuestros grupos de interés y reaccionar lo más rápidamente posible para darle respuesta, ¿no? También se ha comentado al principio cómo bueno, pues las empresas hemos puesto a disposición de nuestro entorno un plan, nosotros por lo menos en Coca-Cola lo hicimos, un plan de acción integral en el que damos respuesta, lo primero a nuestros empleados, que son absolutamente vitales para nuestro negocio, es nuestro capital humano y que sin ellos no podemos seguir trabajando, garantizando su seguridad, garantizando que las operaciones podían seguir, pero con pleno foco en su salud y en el mantenimiento de la seguridad en todos los niveles. Pero luego también haciéndonos cargo de lo más urgente, ayudar a aquellos que nos estaban cuidando más, el sector sanitario, las fuerzas del Estado, que también estuvieron ahí muy pendientes de que todo funcionara perfectamente, y por supuesto los más vulnerables. Y luego, bueno, pues en nuestro sector, por ejemplo, ayudar a la hostelería ha sido absolutamente vital y hemos estado haciendo un esfuerzo por su digitalización y aumentar su capacidad de resiliencia. Entonces, una de las primeras palabras para mí es escucha activa de esas necesidades que tienen nuestros grupos de interés e intentar integrarlas en la mayor velocidad posible y con la mayor agilidad para dar una respuesta inmediata. Yo creo que en ese las empresas lo hemos hecho bastante bien. Mi segunda palabra sería repensar, porque yo creo que en este proceso todas las empresas, y yo creo que todas las entidades públicas y privadas, hemos tenido que volver a nuestro propósito, ¿no? Y verdaderamente identificar ese propósito y transformarnos desde ese propósito. Entonces, sabemos que tenemos que reaccionar rápidamente, pero en ese repensar y en ese volver al propósito, tenemos que la salida de esta crisis no puede ser ajena a todo lo que hemos vivido. Tenemos que hacer un proceso de aprendizaje bueno, pues de intentar ver qué modelo de sociedad queremos crear para el futuro, y en ese modelo de sociedad necesitamos una visión integral entre la dimensión económica, por supuesto, porque todos tenemos que sobrevivir en el mercado, pero que no dejemos de lado nunca lo ambiental y lo social, porque nos ha demostrado que si no lo hacemos, la fragilidad del sistema es enorme y lo tenemos que poner encima de la mesa, sin duda. Entonces, las actitudes reactivas ya no nos valen, tenemos que ser mucho más proactivos, una identificación de los riesgos corporativos que nos permita transformar nuestros negocios desde un punto de vista sostenible, y ahí yo creo que la función de la responsabilidad corporativa, como decía Gemma, tiene mucho que decir, y por eso yo creo que llaman a nuestra puerta mucho más que lo de antes, ¿no? Que lo que nos ocurría antes, y ya no somos un poco esos elementos un poco que anualmente simplemente pedíamos el dato, sino que efectivamente se ha visibilizado un poco más la función como algo que aporta gran valor a la estrategia de negocio, ¿no? Y finalmente yo elegiría alianzas. Alianzas para que cada empresa, desde su rol, desde su propósito y desde el entender el liderazgo como cada empresa lo tenga en su ADN, veamos que tenemos que formar parte todos de la solución de manera conjunta. O sea, no es el momento
de los egocentrismos, ¿no? Es el momento de la creación de sinergias y de el arrimar el hombro para que todos aprovechemos ese efecto multiplicador que tenemos cuando trabajamos juntos, ¿no? Los ciudadanos cada vez nos piden más que las empresas nos involucremos en las soluciones, pero esas soluciones tienen que ser conjuntas. No es la solución de Coca-Cola aislada, sino es la solución de Coca-Cola con otras empresas del sector, con las administraciones públicas, con ONGs, con expertos, todos de manera conjunta para dar una solución global a la sociedad, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces yo creo que trabajando juntos, escuchando las necesidades de nuestros grupos de interés, conseguiremos salir reforzados de esta crisis, ¿no? Que al margen de las enormes tragedias personales que nos han dejado, tenemos que tener una buena oportunidad para reinventarnos y seguir avanzando juntos. Muchísimas gracias, Ana. Estamos con esas 3 palabras: escucha activa, repensar y alianza, que es una de nuestras palabras favoritas, así que no podemos estar más de acuerdo en que, como bien dices, todos tenemos que formar parte de la solución y arrimar el hombro, que no hay nada mejor que una frase que todo el mundo entiende para hacer comprender el mensaje, así que arrimar el hombro todo. Pues muchísimas gracias de nuevo, y si quieres, Marta, puedes continuar tú contestando. Uy, ahí. Muy bien. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, pues nada, primero de todo agradeceros tanto a Linares Abogados como a HelpUp la invitación a Pacto Mundial. Es un claro ejemplo del trabajo en alianzas y la puesta en práctica del ODS 17, y también el estar aquí en esta mesa compartiendo ideas, compartiendo experiencias, obstáculos, avances. Al final todos aprendemos de todos, y esto yo creo que nos ayuda mucho a seguir avanzando en todo el marco de actuación de la Agenda 2030. Para nosotros desde Pacto, 2020 ha sido un año de seguir investigando y seguir analizando cómo el sector privado, cómo todas las organizaciones que forman parte del Pacto están actuando y qué tienen que seguir haciendo para seguir avanzando en esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, porque quedan ya 9 años. En el 2020 hablábamos de la década de la acción, que fue esa década que nombró Naciones Unidas, denominó Naciones Unidas para esos 10 años que nos quedan para la consecución de los ODS, e identificamos en un estudio que hemos hecho, que presentamos en septiembre, que se llama ODS Año 5, como tres palabras, ¿no? tres maneras de actuar que las organizaciones necesitarían poner en práctica y que lo han venido haciendo durante el 2020, pero que hay que seguir avanzando, que serían el liderazgo, la ambición y la reconstrucción sostenible, la recuperación sostenible. Entonces, en el liderazgo, pues poner el foco en lo que siempre venimos diciendo, de que la alta dirección de las empresas, los consejeros delegados, los CEOs, tienen un poder de liderazgo, una influencia, una capacidad de influencia, no solamente sobre la organización, sino también sobre la comunidad empresarial, sobre el conjunto de la sociedad y los gobiernos. En el estudio que os comentaba de ODS Año 5, el 71% de los directivos sí son conscientes de que el impacto de su actividad empresarial que el impacto de su actividad tiene un impacto muy directo en la sociedad, pero hay un 61% que todavía no se ha puesto en marcha para poder ponerse a actuar, poner en marcha planes de acción, porque no conocen en profundidad el marco de la Agenda 2030, y esto es un problema de que tenemos que seguir difundiendo y sensibilizando. Además, Naciones Unidas, como sabéis, hizo un llamamiento a todos los líderes empresariales para acelerar cambios positivos con palancas. Y estas palancas tienen que ser utilizadas para fijar objetivos empresariales, limitar los impactos positivos y generar otros positivos para que activemos el buen hacer de las personas, de la empresa y también de la cadena de valor. Además, es clave, ahora más que nunca, necesitamos líderes que no solamente se adapten al mundo, sino que puedan contribuir a mejorar el mundo en el que impactan, ¿no? Entonces, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas creemos que esta manera de actuar de las empresas tiene que basarse, pues como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque al final es en nuestro marco de cumplimiento en 2 ejes, en los 10 principios del Pacto Mundial y en los objetivos de desarrollo sostenible.
Luego la ambición. Como comentaba, la década de la acción señala que el aumento de la ambición va a traer consigo pues, la consecución de la Agenda 2030 y también acelerar esa recuperación post-COVID, ¿no? Existe un amplio consenso que afirma que la transformación hasta la fecha, es decir, la consecución de los objetivos, va muy lenta y que necesitamos acelerar el proceso. Pero claro, ha venido la pandemia y todo esto ha tenido un retroceso, porque a pesar de que nosotros hemos puesto, nosotros me refiero a todos los actores, ¿no? Gobiernos, empresas, ciudadanos, hemos puesto nuestro granito de arena para poder avanzar, no hemos podido conseguirlo y efectivamente hay un retroceso en este sentido. Pero es esencial que entre todos, otra vez trabajando en alianzas, intensifiquemos la acción por parte de gobiernos, empresas, sociedad civil, para revertir la tendencia actual y que todos los actores pues, apuntemos como al más alto nivel, ¿vale? Y luego la última palabra que yo había identificado era la de la recuperación sostenible. Es muy importante, ya lo apuntaba también Irene y Ana, que los procesos de recuperación o construcción que se están produciendo en estos momentos en todos los rincones del mundo sitúen a la Agenda 2030 en el centro de las estrategias gubernamentales y empresariales. Se abre ahora mismo una ventana de oportunidad para activar y para acelerar medidas en favor de la sostenibilidad que en un contexto normal y corriente, sin que hubiéramos tenido la palabra COVID-19 ni pandemia en nuestra mente diariamente, hubiera sido muy difícil de impulsar. Entonces, existen razonamientos de peso sobre la necesidad de colocar el desarrollo social y ambiental al mismo nivel que la importancia de lo económico. Entonces, la crisis de la COVID-19 ha provocado la necesidad de impulsar el llamado Build Back Better, la necesidad de reconstruir mejor, que nuestro secretario general de Naciones Unidas, como comentaba antes, Antonio Guterres, ha comentado de que la Agenda 2030 tiene que estar en el centro de las estrategias gubernamentales y empresariales para garantizar el crecimiento económico y el desarrollo de sociedades sostenibles, resilientes e inclusivas. A ver, vemos, perdonar, que es que Irene está gestionando el siguiente paso a la siguiente experta, pero, mira, ahí estás, genial. No podía sin silenciarme. Muchas gracias, Marta, que bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en todo lo que has dicho, nos quedamos con ese compromiso de seguir avanzando, ¿no? Que comentabas en el estudio de ese año 5, el liderazgo de los líderes empresariales, pero también de las personas en nuestro entorno, ¿no? Que también tenemos que impulsar ese conocimiento de los ODS y de la Agenda 2030, ser mucho más ambiciosos, por supuesto, y bueno, ya lo habíamos dicho Ana y yo, como tú bien has dicho, que la recuperación sea sostenible es fundamental y yo confío en que realmente esto sea una ventana, una oportunidad, como tú comentabas, para esa recuperación sostenible. Y si quieres, Mar, te damos paso. Mar, bueno, pues nos va a contar sus 3 palabras y cómo han vivido desde Danone la sostenibilidad durante la pandemia. Muchas gracias, Mar. Super. Gracias, Irene, a vosotros por contar con Danone. Siempre es un gusto participar de estas charlas. Yo siempre tengo mi libreta y boli a mano para apuntar y aprender siempre de los compañeros de mesa. Esta vez me encanta que seamos todo mujeres. Un gusto. Y nada, como decía Ana Gascón al principio, es complicado extraer de todo lo vivido en este año tan raro 3 palabras, pero yo estaba segura que aquí veríamos una diversidad de palabras y aprendizajes de todo este año y seguro no nos vamos a repetir y no creo que nos repitamos porque yo para mí destacaría estas 3 palabras que es adaptación, activismo y reflexión. Entonces, en cuanto a adaptación, yo creo que todos, y no solo las empresas, sino toda la sociedad en su conjunto, hemos tenido que adaptarnos por pura supervivencia, ¿no? Una situación súper extraordinaria que en la vida nos hubiéramos imaginado que estaríamos viviendo ahora mismo, ¿no? Y hemos tenido que reinventarnos, hemos tenido que dejar de pensar
las cosas tal y como eran antes, hemos tenido que dejar de hacer negocio, de vivir, de socializarnos de la forma en la que estamos habituados a hacer, como decía, por pura supervivencia, porque es que al final no dicen que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta a los cambios, ¿no? Entonces, al final ha sido por pura supervivencia. Nosotros, tanto a nivel interno empresarial como a nivel personal, hemos hecho todos un curso express de gestión de crisis, de gestión de personal, de salud y seguridad, de cómo dar respuesta a emergencias sanitarias y sociales. Ha sido un curso express de aprendizajes cada día y en este sentido yo es una de las cosas buenas que me llevo de esto, tanto a nivel personal como a nivel profesional, de todo el aprendizaje que nos hemos visto forzados a vivir por la pura supervivencia y la pura necesidad de adaptarnos para poder seguir operando como empresa y para poder seguir viviendo como sociedad. Y la segunda palabra que me gusta mucho, porque es una de las cosas más bonitas que me llevo de esta situación, es activismo. Y entendido como un concepto de activación, ¿vale? Porque hemos visto cómo la ciudadanía, las empresas nos hemos activado, o sea, hemos tenido que dar respuesta a esta crisis, tanto sanitaria como social, de formas súper innovadoras y diferentes a lo que estamos acostumbrados. Hemos visto surgir de la nada y de un día para otro movimientos activistas colaborativos de vecinos con vecinos, de taxistas que enviaban comida a los hospitales, a los sanitarios que no tenían comida para pasar las largas horas de trabajo en el hospital, ¿no? Que buscaban pues, aportar cada uno su granito de arena en medio de todo el caos que hemos vivido durante todos estos meses. Y yo creo que desde Danone y yo creo que muchas de las empresas hemos tenido la gran oportunidad de formar parte de algunos de estos movimientos activistas. Espero luego poderos explicar que uno de ellos, por ejemplo, nos ha sido el movimiento Alimentar por Amor, que hemos conocido a movimientos súper pequeñitos en muchas ciudades de España que hacían justamente esto, ¿no? Juntarse los vecinos, juntarse los taxistas y hacer lo que podían en ese momento, que pues o era cocinar para la vecina del piso de abajo o era enviar unos kits de comida al hospital. Entonces, yo me quedo con activismo. Y la tercera palabra es reflexión, por supuesto. O sea, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos sufrido, con todo también las cosas bonitas también que hemos visto, todo esto nos ha hecho replantearnos la forma en la que vivimos, cómo actuamos, cómo hacemos negocio y nos ha cambiado. No somos los mismos que hace un año para nada, ni a nivel empresarial ni a nivel personal. Y es esto reflexionar. Yo creo que en todas las empresas y para todo el mundo, el final de año siempre viene con un proceso de reflexión, ¿no? Y de definición de cuáles son tus objetivos y tus propósitos del año siguiente. Y os puedo decir que el ejercicio hecho este año desde Danone ha sido muy intenso, porque hemos tenido que digerir todos los aprendizajes tan profundos y tan complejos que hemos tenido a lo largo de este año y cogerlos para convertirlos en capacidades nuevas que vamos a poder desarrollar en el 2021 para, como decía al principio, el 2021 sea un año de acción, de coger lo aprendido, ponerlo en práctica e innovar y poder aportar soluciones tanto a nivel social como medioambiental, como a nivel de salud, nuevas e innovadoras, cogiendo todo lo aprendido en este año tan complicado, pero a la vez también tan rico en cuanto a aprendizajes, ¿no? Pues muchas gracias, Mar. Me encantan las palabras, adaptación, activismo y reflexión. Por supuesto, un momento de reflexión para todos, casi que obligado, no nos queda otra. Pero yo coincido en que el activismo, y por aquí algún espectador también lo decía, muy interesante el concepto de activismo. Todos nos hemos vuelto activistas, ¿no? Y algo que a veces tenía una connotación negativa, un poco esa palabra, empieza otra vez como a resurgir como algo positivo, que es muy bueno, porque al final tenemos que ser un poco activistas de este mundo. Muchas gracias, Gemma. Si quieres
Te damos la palabra a ti y cierras esta primera parte de la parte de nuestros expertos. Muchas gracias Fenomenal. por estar aquí. No, gracias a vosotros, a Linares y a Gelpad, por invitar a Canon. Nos encanta estar aquí compartiendo mesa y experiencia y daros también la enhorabuena por el cuaderno. Habéis dicho que luego lo vais a compartir. Es verdad que cuando te lees el cuaderno, la visión global que da de todo lo que hemos vivido en el año 2020 yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo he leído muchísimos artículos del rol de la sostenibilidad durante el COVID, pero creo que el cuaderno lo aborda todo muy bien, ¿no? Oye, y lo último, qué difícil es intervenir en último lugar. Qué mal, ¿no? Después del cuaderno y de mis compañeras, pues muy difícil, pero bueno, yo voy a intentar aportaros mis ideas y mis pinceladas, ¿no? A la primera palabra, cuando yo reflexionaba estos días, yo me quedo con la COVID como catalizadora, de alguna manera. Yo creo que el año pasado, si os acordáis del mes de marzo y abril, ¿vale? El año pasado hubo una especie de stop and go, o sea, una especie como de cambio de prioridades, ¿no? De alguna forma, lo táctico, lo urgente desplazó a lo estratégico, ¿no? Nosotros los DIRSES estamos muy acostumbrados a trabajar con temas estratégicos, con temas a medio y largo plazo en nuestras agendas, ¿no? Pues cambio climático, ética, compliance, ¿no? Temas de este tipo, ¿no? Pero de repente llegó marzo-abril, acordaros, y hubo ciertos temas que de repente se convirtieron en urgentes, ¿no? O sea, la salud y la seguridad, o sea, cómo proteger a nuestros empleados. En Canon, por ejemplo, no paramos porque teníamos que seguir dando servicio a sectores esenciales. Entonces, nuestros técnicos seguían yendo a hospitales, a centros de salud y a residencias, ¿no? Pues ahí el reto era asegurar la salud y la seguridad de nuestros compañeros, ¿no? Aspectos como mantener vivos a los clientes, la cadena de suministro, es decir, los temas más urgentes, que quizás son más tácticos, como os decía antes, pues de repente entraron de lleno, pues porque estábamos en eso, ¿no? En Canon, por ejemplo, también estábamos en donar acetatos, los acetatos que utilizamos en las impresiones que hacemos para hacer EPIs, o en ayudar a hacer respiradores, ¿no? Entonces, lo táctico superado a lo estratégico, pero yo creo que luego, una vez que superamos esa especie de guerra de guerrillas, ¿no? que el agua volvió a su ser y que volvimos a ver como la orilla, ¿no? cuando la marea baja, yo creo que lo que hemos visto es una confirmación de que las tendencias y esos temas que normalmente, ya os digo, tenemos los DIRSES siempre como a largo plazo, estoy hablando, por ejemplo, de gestión de riesgos no financieros, estoy hablando del cambio climático, estoy hablando de la ética, esos temas, pues ya os digo, tan a largo plazo, pues efectivamente se han consolidado, ¿no? Yo creo que la COVID en ese sentido ha sido una catalizadora. Y creo que es una idea que ya apuntaba Marta, que efectivamente tenemos una oportunidad única de esa recuperación sostenible. Y por poner un ejemplo concreto, tenemos los fondos Next Generation EU, los fondos de recuperación de la crisis COVID que ha aprobado la Unión Europea, que van a suponer la mayor inyección de liquidez en la Unión Europea. Pues se habla que desde el Plan Marshall, es la comparación. En España estamos hablando de que 150.000 millones van a venir a nuestro país, y las claves o las premisas para el reparto de esos 150.000 millones son dos: sostenibilidad y digitalización. Es decir, todos los proyectos que quieran aplicar estos fondos tendrán que vertebrarse en estos dos ejes, sostenibilidad y digitalización. Con lo cual me quedo con esa idea. La COVID, a pesar de lo que hemos visto, pues finalmente ha sido una catalizadora de tendencias que ya veíamos antes y nos brinda una oportunidad de recuperación que, como decía Marta, pues no hubiéramos tenido en otra circunstancia, ¿no? Esa sería mi primera palabra, la catalizadora. La segunda, yo creo que me quedo con la idea de transversalidad o colaboración, que ya ha salido también, ¿no? Yo creo que la magnitud de la situación que estábamos viviendo era tal que nos ha llevado a todos a colaborar de una forma que no habíamos visto nunca antes, ¿no? Y además yo creo que en todos los estratos de nuestra estructura como sociedad, ¿no? Si lo pensáis, vimos ejemplos de colaboración público-privada a un nivel más macro, ¿no? Pero a un nivel más micro, pues también, como decía Mar, en nuestras comunidades de vecinos también vimos ideas de colaboración que no habían surgido antes, ¿no? Entonces,
hemos aprendido formas de colaboración que no habíamos visto nunca. Y yo creo que dentro de la empresa también hemos visto que por fin es verdad, se pueden romper silos, se pueden trabajar entre departamentos. O sea, yo he visto formas de colaboración internamente que no había visto antes, ¿no? O sea, que la colaboración y la transversalidad también me quedo con esa idea. Fijaros aquí, si me permitís, en el caso concreto de Canon, nosotros en el mes de abril, el equipo de sostenibilidad recibimos una llamada del CEO de Canon España, ¿no? Y en el mes de abril nos llama el CEO y nos dice, equipo, estamos afrontando una situación que como compañía es muy compleja, todas las compañías, ¿no? Por un lado, tenemos que coordinar a la gente de prevención de riesgos laborales y salud y seguridad, pero es que por otro lado hay aspectos de compliance, de GDPR, de protección de datos que también son muy críticos en estas situaciones. Por otro lado, tenemos el teletrabajo, organizar nuevas formas de trabajo. Además, tenemos temas muy relevantes también de facilities, de nuestras oficinas. Hay que coordinar todo esto. Necesitamos a alguien que tenga una visión muy transversal de la compañía y que conozca el negocio y que además esté acostumbrado a trabajar por proyectos. Y hemos pensado que el equipo de sostenibilidad sois los que cumplís mejor esas premisas, estáis mejor preparados y por tanto os pedimos que os encarguéis de la gestión del COVID en Canon, ¿no? Bueno, esto ahora con perspectiva está muy bien, podéis imaginaros la cara de pánico que se nos queda en el mes de abril. Como decía Mar, hemos hecho un aprendizaje, un máster en nuestro caso, pero me quedo con la idea de que efectivamente esa transversalidad, ¿no? Esa visión transversal, pues en nuestro caso, por ejemplo, hizo que eligieran al Departamento de Sostenibilidad para gestionar esta situación. O sea que hemos colaborado, hemos roto silos y hemos hecho un máster, como decía Mar. Y luego la última palabra con la que me quedo es la idea de resiliencia, perdonadme. Yo creo que también lo habéis apuntado antes, ¿no? Se ha demostrado que las empresas que ya tenían madurez en la gestión de los temas no financieros, la gestión de temas ESG, pues evidentemente han sido muchísimo más rápidas y muchísimo más potentes en la forma de reaccionar, ¿no? Porque estaban mejor preparadas. Es decir, ya tenían esos sistemas y esos mecanismos para identificar esas expectativas cambiantes, han reaccionado muchísimo mejor y han salido reforzadas de la crisis, ¿no? Por apuntar esta idea, hace poco veía los últimos resultados del ranking Merco, que sabéis que mide, bueno, de alguna forma la reputación, la percepción de la reputación de las compañías en nuestro país. Y el último ranking Merco, que es de diciembre de 2020, salía que las dos empresas con mejor reputación en nuestro país eran Inditex y Mercadona, ¿no? A alguien le sorprende, ¿no? que Inditex y Mercadona sean las dos empresas con mejor reputación en nuestro país. Pues yo creo que es evidente. Se ha demostrado que el propósito, esos valores corporativos, el reaccionar de esa manera en épocas de crisis, refuerza una compañía. Y también por apuntalar esta idea, leí hace poco un estudio de Salesforce sobre preferencias del consumidor que se ha hecho en el último año, donde el 93% de los consumidores afirmaba que el ver cómo reaccionaban las compañías en estas épocas de crisis les había demostrado si podían confiar en ellas o no. Y además el 71% decía que ya no va a comprar tanto en base al producto, es decir, que el producto ya no es tan diferencial, sino que a partir de ahora se iba a fijar más en los valores corporativos, ¿no? En el propósito. O sea que yo creo que en este sentido, lo habéis apuntado ya, ya no es tanto el producto sino el propósito, y hemos visto como las compañías que estaban mejor preparadas pues han salido más reforzadas, ¿no? Así que la última palabra con la que me quedo sería esa, la resiliencia. Pues, y estas son las 3 ideas. Pues genial, muy acertado también, me ha encantado. Catalizadora, transversalidad y colaboración y resiliencia. Yo destacaría, no sé si estaré de acuerdo conmigo, en esa confianza, ¿no?, que depositaron tan importante que depositaron en el Departamento de Sostenibilidad en Canon, que oye, que vislumbra la importancia que esto está teniendo, y efectivamente que desde sostenibilidad se tiene esa visibilidad transversal que comentabas, y aunque fuera un reto estoy segura
Vamos, que te lo comiste un poco con patatas. Un máster, sí, un máster. Un máster en PRL, protección de datos. Sí, ha sido intenso, pero ha sido la verdad que un gran proceso de desarrollo personal y profesional. Sí. Nada, aprendizaje, otra de las palabras que Efectivamente. Así que genial. Pues si queréis pasamos a la segunda parte. Tenemos unas preguntas preparadas, ¿vale? Es un poco más preguntas específicas para cada una de nosotras y tenemos algunas también de los participantes. Os animamos también a que sigáis poniendo alguna pregunta para alguna de nuestras expertas o para todas en concreto. Y te doy a ti la palabra, Ana. Bueno, muchas gracias. Qué interesante ese listado de palabras clave sobre vuestras experiencias. A ver, vamos a pasar entonces ahora como a una pregunta concreta para cada una de vosotras. Ana Gascón, si quieres empezamos de nuevo por ti, comentando un poco acerca de que sí es cierto que lo primordial que hemos visto en todas estas situaciones, que las personas son lo primero y la dimensión social es la que cobra, digamos, la especial relevancia. En temas de medio ambiente hemos visto también una serie de casos, bueno, que han ocurrido algunas cosas que también nos pueden ayudar a reflexionar acerca de esta dimensión. Y en este sentido, observamos que Coca-Cola tiene asumido un compromiso, asumido en su estrategia para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad, estableciendo acciones pues, que tienen que ver con la economía circular, con reducciones de gases de efecto invernadero, de reducción de la huella hídrica, etc. Entonces, ¿cómo crees que la pandemia nos ha hecho reflexionar a las personas y especialmente a las empresas sobre el cambio climático y el medio ambiente en general? ¿Y cómo afrontáis en Coca-Cola esta dualidad de la que hablamos entre la recuperación verde y la social, que como bien apuntabas además tú en una conversación previa, es lo más importante, ¿no? Pues nada, Ana, gracias por la pregunta y efectivamente yo creo que la crisis que nos ha provocado la pandemia ha sido una crisis sanitaria, ha sido una crisis económica brutal, pero también nos ha dejado claro que el mundo en el que vivimos es muy, muy vulnerable. Entonces yo creo que una de las cosas que nos ha estresado y como lo hemos visto por lo menos en Coca-Cola es que efectivamente tenemos que subrayar nuestro compromiso ambiental. Ya lo teníamos. Teníamos una estrategia, la veníamos implementando, pero probablemente esto ha acelerado la necesidad de actuaciones más concretas, pues por ejemplo en cambio climático y luego pondré algún ejemplo, ¿no? Porque es que al final si no actuamos decididamente contra este efecto devastador que tiene muchas veces la actividad humana, la actividad de las empresas, al final estamos poniendo en peligro nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que el ecosistema ha demostrado ser absolutamente vulnerable en estos últimos meses y que ponemos en peligro una forma de vida que entendíamos antes del mes de marzo y a día de hoy sabemos que ya no es más posible o que por lo menos no será posible en unos cuantos meses, ¿no? Y algo como incluso la nevada que hemos tenido estos últimos días en Madrid también lo pone de manifiesto, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro impacto porque hay determinados impactos en el clima que nos va a modificar nuestra manera de actuar, ¿no? Yo creo que además la pandemia ha venido a estresar, y yo creo que eso ha formado parte de la reflexión también, que muchos de los servicios y de los recursos que necesitábamos todos los días estaban íntimamente relacionados con el medio ambiente, ¿no? ¿Qué habría sido de la pandemia sin agua permanentemente para lavarnos las manos, sin servicios de reciclaje que hubieran funcionado, sin la posibilidad de utilizar esos productos de único uso que están tan denostados y que efectivamente todas las empresas intentamos no utilizar, pero que durante la pandemia han sido absolutamente vitales para nuestra supervivencia y para mantenernos alejados? Y yo creo que otra de las cosas que también hemos vivido y que lo teníamos muy claro en Coca-Cola es que valorar muchísimo más cosas que antes dábamos por supuesto, ¿no? O sea, la posibilidad de trabajar conjuntamente con otros compañeros en la oficina está muy bien y el teletrabajo ha sido una solución que nos ha permitido seguir nuestra actividad, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos un poco ganas de retomar un poco la normalidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, que escuchaba en la radio que es el Día Internacional del Abrazo, y yo le decía a mis hijas, bueno, venga, dentro de unos días vais al cole y ya vais a vuestras amigas y os podéis dar un abrazo. No, mamá, no nos dejan darnos abrazos. Entonces, esta normalidad yo creo que también nos hace reflexionar en, tenemos que volver a poner todo esto
verdaderamente en marcha lo más rápidamente posible para que la normalidad fuera o forme parte de nuestro día a día de nuevo, ¿no? Y yo creo que estas pequeñas cuestiones, yo creo que la Navidad, todas estas historias que hemos vivido recientemente nos hacen pues, valorar lo que antes teníamos y dábamos por supuesto y que todos queremos pues eso, seguir apoyando para que volvamos a poder vivir en ese entorno, ¿no? Entonces, también hemos aprendido que juntos somos más fuertes y que de esta vamos a salir probablemente reforzados en esos modelos de desarrollo sostenible que todas las empresas vamos a impulsar, ¿no? Y en Coca-Cola, bueno, pues nos hemos unido desde a iniciativas ambientales que probablemente comentaremos ahora entre todos, ¿no? El Green Recovery Deal este que nos comentaba Gemma, que pone a nuestra disposición un montón de recursos que probablemente tendremos que utilizar en alianzas y en colaboración público-privada. El Recover Better, también nos hemos unido a esta iniciativa donde pedimos a las administraciones públicas que pongan en marcha políticas que nos ayuden a potenciar la economía circular o incluso iniciativas de ONGs como la Fundación Ellen MacArthur con su iniciativa Build Back Better, en el que se promociona fundamentalmente la economía circular. Nosotros intentamos reforzar lo máximo posible ese compromiso ambiental y formar parte de estas iniciativas para finalmente sacar hace unos meses un gran compromiso que tiene la compañía y el embotellador en España es ser neutros en carbono en el 2040, con lo cual iniciativas internacionales, iniciativas europeas a las que nos hemos unido y un compromiso de nuestra dimensión interna muy claro donde para nosotros trabajar en cadena de valor y en esa neutralidad de nuestra cadena de suministro va a ser absolutamente vital en estos meses que tendremos por delante, ¿no? Pero no nos podemos olvidar de lo que tú decías, Ana, de esa dimensión social que va a ser absolutamente crítica para salir reforzados y porque ya en instancias internacionales, como por ejemplo Naciones Unidas, nos dicen que esta crisis va a ser efectivamente devastadora para los más vulnerables y que se pueden quedar atrás muchos colectivos que, bueno, que estaban empezando a salir como podían, reforzados, integrarse sociolaboralmente, pero que lo van a tener a lo mejor más complicado, ¿no? Y entonces en esa intención que dice también la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás, yo creo que las empresas tenemos que poner un foco en lo social, principalmente nuestro capital humano, ¿no? O sea, la seguridad y el mantenimiento de condiciones sociosanitarias absolutamente necesarias en este contexto tiene que seguir vigente. Y ahí Coca-Cola, pues como decía antes Gemma, en Canon nosotros no hemos parado nuestra actividad y tenemos que seguir manteniendo eso como un criterio necesario, ¿no? Pero luego también la parte emocional, ¿no? Del empleado, donde nosotros también durante todos estos meses y en el futuro, porque vamos a estar trabajando desde casa durante muchos meses todavía, vamos a intentar replicar un poco esa normalidad que teníamos en la oficina con espacios virtuales de intercambio de opiniones, de experiencias, más allá de una call para trabajar en nuestros proyectos diarios, sino también esa parte más de socialización de los empleados, de apoyo emocional, que también lo podamos replicar en lo digital, ¿no? Y por supuesto también hacernos cargo y responder a los más vulnerables, ¿no? A aquellos colectivos que lo van a tener más complicado. Nosotros desde el principio apoyamos a Cruz Roja con su programa Cruz Roja Responde o a Cáritas, donde los empleados de Coca-Cola hicieron una donación específica de una especie como de bonus internacional que nosotros recibimos directamente en este contexto. Todos los empleados decidimos donárselo a Cáritas, pero yo creo que, bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros tenemos más encima de la mesa es, bueno, pues seguir apoyando esa capacitación personal y profesional de colectivos con los que venimos trabajando desde hace un montón de tiempo, como jóvenes y mujeres, y entonces lo que nos toca ahora es digitalizar esos procesos de formación, para que esa formación siga ocurriendo y nosotros podamos facilitar y mantener ese compromiso que viene caracterizando la acción social de Coca-Cola desde hace tanto tiempo, ¿no? Pero hemos puesto en marcha una actividad un poco concreta que se llama y sobre todo para responder a este contexto de COVID que se llama Encuentros, todo irá mejor, ¿no? Para hacer esa especie de apoyo emocional, de acompañamiento de colectivos, jóvenes en riesgo de exclusión, mujeres, personas con diferentes capacidades, para que se sientan acompañados en este proceso y sus ONGs, sus entidades de referencias puedan seguir ayudándoles
a tener confianza en ellos mismos y a que esto pasará y saldremos reforzados y que sigan creyendo en ellos mismos, ¿no? Al final, la situación actual nos ayuda más que nunca a tener en mente ese propósito, ¿no? Ese propósito que para Coca-Cola es refrescar el mundo y marcar la diferencia. Esa parte de marcar la diferencia cobra cada vez más interés dentro de la organización y es así como nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? Teniendo este propósito muy claro y sabiendo que tenemos que seguir avanzando con esta situación de incertidumbre, porque sigue siendo de incertidumbre, pero donde nuestra hoja de ruta, yo creo que en este sentido del modelo de negocio sostenible cada vez está más claro. Bueno, pues qué bueno, Ana. Sin duda, bueno, empezando un poco por tu aporte acerca del medio ambiente, es totalmente cierto que nuestros recursos están íntimamente relacionados con el medio ambiente y que no debemos olvidar eso ni mirar como para otro lado, ¿no? Y haciendo inciso en esa dimensión social que insistimos en que es lo más importante, pues es que es maravilloso, o sea, y repito, maravilloso escuchar cómo iniciativas como las que nos has contado, como empresas con ONGs, se vuelcan o se han volcado para efectivamente tratar de ayudar o aliviar un poco a esa necesidad entre los más vulnerables, ¿no? O sea, genial, me ha encantado incluso el hecho de la involucración de los empleados, ¿no? Como apoyo económico para esa iniciativa de Cáritas. Así que, bueno, un ejemplo más. Así que enhorabuena también por toda esa gestión, porque sabemos que no ha sido fácil, no es fácil. Y bueno, descubrir también pues cómo habéis abordado desde las empresas esto, poniendo el foco, como decimos, en que la sostenibilidad es lo importante, pues es fantástico. Entonces, si queréis, si os parece, pasamos a Mar. Mar, ¿qué tal? Veíamos, o sea, nos habías avanzado acerca de la campaña Alimentar por Amor. Esto nos llama la atención porque fue una de las primeras campañas que lanzasteis, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que nos contaras cómo fue esto, cuál fue el proceso de diseño de la acción, por qué decidisteis impulsarla y si está alineada a vuestra estrategia de sostenibilidad o ha sido una acción puntual al uso. Cuéntanos. Gracias, Ana, por la pregunta. Es un poco la iniciativa que os comentaba en mi anterior intervención. ¿Cómo nació Alimentar por Amor? Alimentar por Amor nació, digamos, como de la nada, sin pensarlo, sin briefs a ninguna agencia, sin PowerPoint, sin nada. O sea, nació, si el viernes nos enviaban a todos a casa, literal nació el martes. O sea, nació porque al final nació de la urgencia de dar respuesta a la crisis sanitaria. En ese momento nosotros tenemos un servicio de atención al consumidor en el que recibimos todo de peticiones y preguntas de los consumidores que nos hacen a Danone, y ese fin de semana todas las peticiones de entidades que nos pedían donación y ayuda, lo que podíamos hacer para ayudarles a paliar toda esa crisis que se venía ya no solo sanitaria sino a nivel social, fue lo que nos dio a pensar, hay que hacer algo. Entonces nació un poco de esta urgencia de dar respuesta a esa crisis que veíamos que venía, porque nos enviaron a casa para 2 semanas, pero estaba claro, yo creo que todos veíamos desde un principio que eso no iba a ser para 2 semanas. Entonces, creamos un equipo interdisciplinar, súper transversal a la compañía, que como decía Gemma antes, es uno de los aprendizajes que hemos tenido, ¿no? en este año, de romper silos. Creamos un equipo pues, que teníamos pues, a la gente de sostenibilidad, a la gente de comunicación, de operaciones, de logística. Dijimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos aportar en esta crisis? ¿Qué es lo que sabemos hacer? Que lo que sabemos hacer es hacer yogures, agua y productos de alimentación médica. Pues pongamos esto al servicio de la sociedad y de esta crisis, ¿no? Entonces, con la idea que comentábamos también antes de no dejar a nadie atrás, creó Alimentar por Amor. Entonces, Alimentar por Amor tenía 4 pilares básicos. Digo tenía porque después de Alimentar por Amor ha surgido toda una acción social que es una gran familia que ha dado respuesta
a ese primer programa que surgió de la pura necesidad de ese momento. Pero Alimentar por Amor nacía con esa idea, ¿no? De no dejar a nadie atrás. En primer lugar, garantizar la seguridad de nuestros empleados y mantener el suministro de nuestros productos a todos nuestros clientes. Los empleados que tenían que desplazarse sí o sí en estas semanas de tanta incertidumbre, de tanto miedo por desplazarte, de salir de casa, pues estos empleados que tuvieron que salir de sus casas cada día recibieron una prima en agradecimiento por ese desplazamiento. Obviamente recibieron todos los EPIs necesarios para hacer su trabajo sin ponerlos en riesgo, se adaptaron todos los protocolos de seguridad a esa circunstancia. En cuanto a nuestros clientes, también muchos de nuestros clientes cerrados, nuestros clientes del canal Horeca han estado y siguen estando súper afectados por esta crisis y trabajamos de la mano con ellos para intentarles ayudar a superar este año tan complicado. Y una de las iniciativas a las que nos sumamos fue Fuerza Bar, que era ayudar también a los clientes del canal Horeca donándoles bebidas, ¿no? Luego una parte muy importante, los ganaderos, que son básicos en nuestra cadena de valor y que son parte, digamos, de nuestra familia, porque al final no dejan de ser familias ganaderas con las que venimos colaborando, muchas de ellas más de 25 años, y con las que hay una relación con el equipo que gestiona la leche personal. Entonces, nos preocupamos mucho por hacer un seguimiento del día a día de las granjas, de cómo evolucionaba su situación ante la pandemia, cómo les estaba afectando el COVID. Les garantizamos desde el primer día que se recogería toda la leche que producirían, que no se quedarían con la leche en la granja, y también obviamente les ayudamos con suministro de mascarillas y EPIs. Luego teníamos la parte de ayudar a quien más lo necesita en el sentido de la sociedad, de todas aquellas peticiones que estábamos recibiendo cada día de entidades sociales, de comedores sociales pequeñitos de un pueblo de Cádiz, cómo dar respuesta a eso, ¿no? Entonces, en este sentido, creamos un equipo que gestionaba todas las donaciones, estuvimos gestionando todas estas donaciones diarias durante 4 o 5 meses para asegurarnos que podíamos llegar a todas aquellas peticiones que recibíamos. En este sentido, llegamos a 12 hoteles medicalizados, a más de 70 residencias, más de 100 hospitales, entidades locales muy pequeñitas. También llegamos a más de 10.000 niños que al tener que volver a sus casas y no poder ir al cole se quedaban sin becas comedor. Y en este sentido llegamos a donar unos 3 millones de yogures, más de 480.000 litros de agua y más de 19.000 productos de alimentación infantil. Y esto es en lo que trabajamos de forma también súper interdisciplinar, interdepartamental, de equipos gente que no nos conocíamos, que nos pusimos manos a la obra a dar respuestas, y nuestro día a día era llamadas literal a las monjitas de un convento de no sé dónde que necesitaban ese producto, y era la gestión diaria de esto. Luego también había una parte muy importante, y es todos aquellos niños que se estaban quedando en casa y que no podían ir al colegio y que no estaban teniendo acceso a una educación. Y en este sentido, en el marco de un proyecto que tenemos en Danone, que es Alimentando el Cambio, y en colaboración con Mediaset, hicimos accesible a través del canal BIMAC todo un programa educativo en hábitos saludables con unos dibujos animados que llegaban a las casas de estos niños. Y luego, viendo también que debíamos llegar a las familias, sobre todo más vulnerables, iniciamos una colaboración con Save the Children para asegurar el acceso de estos recursos educativos a las familias con menos recursos. Y por último, pero no por ello menos importante, toda la parte de investigación clínica. Desde Danone, al final, todos los años que tenemos de experiencia de I+D, de investigación, pues los hemos puesto al servicio de esta crisis sanitaria, y nuestra división de negocio de nutrición clínica ha destinado a nivel mundial 1 millón de euros en 16 países para ayudar en la investigación del COVID en unos 23 hospitales. Entonces, al final nació así de la pura urgencia y la pura necesidad. Obviamente todo esto luego ha ido desarrollándose y acabando en un programa súper firme de compromiso social y de salud, que ha tenido su continuidad a lo largo del tiempo con otros programas que se han ido desarrollando, pero al final era un poco dar respuesta a la pregunta de qué es lo que tenemos, qué es lo que sabemos hacer,
sabemos hacer yogures, aguas y alimentación infantil. Pues demos esto a la sociedad y a todas estas entidades que están en riesgo, ¿no? Entonces, una de las colaboraciones que yo siempre remarco es la colaboración con una entidad que no sé si conocéis, que es Health Warriors, que es lo que os comentaba antes de este poder activista, de cómo se juntaron taxistas, vecinos, gente que tenía su local, pequeñito local de productos de alimentación cerrado, y se preocuparon por hacer llegar bolsas de alimentación saludable a estos sanitarios, que esto al final derivó y que siguen trabajando en hacer llegar estas bolsas de alimentación saludable a las familias más vulnerables de aquí de Barcelona. Y el creador de este movimiento, que es Nacho Ballesta, siempre hablaba de esto, de la unión de fuerzas, de cuando le venía gente a decirle yo quiero ayudar, siempre le preguntaba, ¿tú qué sabes hacer? Pues le venía un taxista, pues yo tengo un taxi, yo puedo conducir, pues tú te encargas de llevar la comida a los hospitales. Le venía una ama de casa, pues tú qué sabes hacer, pues mira, a mí yo sé cocinar, pues ayúdanos y trae lo que puedas cocinar en ese día, que lo repartiremos, ¿no? Y es esta unión de fuerzas, de cada uno ayuda con lo que sabe y con lo que puede. Y al final, respondiendo ya a tu última pregunta, de si es algo puntual, bueno, es algo puntual por el hecho de que es algo puntual esta crisis, pero no, o sea, esto responde a una forma de hacer de compañía. Nosotros, como sabéis, somos una empresa B Corp y está en nuestro ADN preocuparnos por el impacto que tiene nuestro negocio en la sociedad y en el medio ambiente. En este sentido, es una forma más de aportar nuestro grano de arena, ¿no? hacia la sociedad por la idea que nosotros siempre hemos tenido desde hace muchos años, que es el doble impacto económico-social, ¿no? Que a nivel económico una empresa no puede triunfar, no puede ir bien si su sociedad, si la sociedad no es saludable y no es próspera, ¿no? Entonces es esta interrelación entre la sociedad y la economía. Y aquí la respuesta, espero haberos podido inspirar un poquito y explicar un poquito más, que a veces no se conoce lo que hay detrás de las marcas, de lo que se hace desde las empresas, y yo creo que siempre es inspirador y interesante poder conocer lo que hay detrás de cada marca, ¿no? Sin duda, Mar, muchísimas gracias, porque ha sido casi una exposición de caso práctico y efectivamente de saber aprovechar la actividad de una empresa al servicio de la sociedad, ¿no? Atendiendo a los grupos de interés a través de toda la cadena de valor, y como también apuntaban anteriormente, que me ha llamado la atención porque lo habéis mencionado las dos, sin dejar a nadie atrás, ¿no? Que también es de lo que nos habla la Agenda 2030. Así que muchas gracias. Vamos a dar paso ya a Marta, porque vamos un poco ya con el tiempo. ¿Sí, Irene? Perdona, solo pedí un poquito de brevedad porque hay un montón de preguntas de los participantes para que nos dé, que es muy interesante, pero hay muchas preguntas para poder responder algunas que estamos un poquito más... Vale, fenomenal. Pues vamos a tratar de ser como más breves y más concisos. Es verdad que es que perdonad porque sabemos que esto da muchísimo de sí, pero muchísimas gracias a los asistentes también por abordar las preguntas y por mantener tan activo el chat. Entonces, vamos con Marta, comentaba, directora de Marketing y Desarrollo de la red de Pacto Mundial. Entonces, nos gustaría saber, Marta, o sea, acerca de tu visión de cuál crees que puede ser el papel de la empresa privada en el mundo post-COVID-19, formando parte de una red de alianzas tan grande. Gracias, Ana. Pues mira, la verdad que ya con las dos intervenciones de Mariana es la práctica de lo que yo voy a decir en la teoría. Porque no dejamos de ser Naciones Unidas y nuestro mensaje es mucho más generalista, pero el ejemplo de la práctica de lo que yo voy a decir lo acaban de explicar fenomenal Ana y Mar. Y estoy segura de que Gemma también va a dar ejemplos muy claros. Entonces, para acelerar la respuesta a la pandemia, siempre bajo criterios de sostenibilidad, que ya lo estamos viendo, ¿vale? Pero siempre es bueno remarcarlo. Nosotros proponemos acciones alineadas con los 10 principios del Pacto Mundial y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pueden ponerse en práctica en cualquier organización. La primera de todas sería el trabajo en alianzas, ¿vale? Todos los sectores pueden contribuir a mitigar la pandemia y los efectos de muy diferentes formas, porque no tenemos que olvidar
que esto no se ha acabado. O sea, estamos hablando del 2020, pero es que en el 2021 esto va a continuar y va a ser una salida de la pandemia larga y dura. Entonces, todos, desde el máximo nivel, los CEOs hasta directores de área y cualquier empleado de la organización, puede proponer y apoyar acciones para trazar rutas, prácticas, proyectos multisectoriales, multiactor, desde cualquier organización o entidad. Lo más importante es colaborar con empresas de otros sectores, con universidades, con organizaciones de la sociedad civil, para poder marcar un poco la diferencia e impactar positivamente contra la crisis. El segundo punto, me gustaría que se centrara en continuar contemplando y protegiendo todos los riesgos de nuestros grupos de interés, porque hay que tener en cuenta que esta crisis ha afectado muchísimo, sobre todo en materia de derechos humanos y de normas laborales, que son dos de los bloques de los 10 principios del Pacto Mundial, particularmente a empleados, a empleadas, a proveedores, a clientes, a consumidores y consumidoras, y bueno, y también en otros niveles a inversores. Entonces, hay que intentar evitar estos impactos negativos en estos grupos de interés, y entonces hay que intentar, pues eso, que la crisis va a ser muy dura, va a ser muy larga, salir de esto, y hay que continuar protegiendo esos derechos, ¿vale? Eso es muy importante. Y luego el tercer punto, que lo comentaba Gemma en su intervención de antes, es el tema de, y ya lo estáis haciendo en las empresas, por lo que estoy viendo, ¿no? Como queda claro en las intervenciones, el diseño de la estrategia empresarial posterior a la crisis. Una acción rápida y eficaz va a reducir los riesgos a corto plazo para los empleados y a largo plazo para las empresas y para la economía. Entonces, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas tienen que conocer y que informarse sobre esas ayudas o esos recursos que las administraciones públicas han puesto, van a poner a disposición de todas las entidades para atenuar el impacto económico durante este periodo. Entonces, mientras se empieza a diseñar esa estrategia corporativa que seguirá la empresa, una vez que se supere la crisis, vayamos intentando hacernos eco de esas ayudas para que al final pues, el negocio pueda seguir adelante, pero con esa viabilidad a largo plazo de sostenibilidad. Y el último punto, y ya acabo, es creemos que también es el momento de volver otra vez a poner el acento en impulsar sistemas financieros orientados a la inversión sostenible a largo plazo. Un sistema financiero sostenible a nivel global pues puede tener la capacidad de evitar futuras crisis, por ejemplo, las relacionadas con el cambio climático o con conflictos políticos, también puede atenuar los efectos de futuras pandemias, y un sistema financiero que se preocupe por el crecimiento económico, pero también que proteja la salud, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o la lucha contra la desigualdad, pues puede asegurar la viabilidad a largo plazo de las inversiones y proteger a la economía de episodios de alta inestabilidad financiera. Entonces, estos serían como mis 4 ideas de acciones para poner en marcha pospandemia, pero vamos, ya sí se puede. Fenomenal, muchísimas gracias, Marta. Nos quedamos con eso. Alianzas, gestión de riesgo, diseño y gestión de estrategia y, por supuesto, potenciar los sistemas financieros sostenibles, entendiéndolos como actores clave, ¿no? Y es cierto que bueno, venimos ahora viendo toda esa marea de regulación que el sector financiero se ve bastante afectado en cuanto a integración de los criterios de sostenibilidad, ¿no? Los criterios ASG de los que hablamos al principio. Muchas gracias, Gemma, vamos contigo. Mira, de nosotros, o sea, cuando Irene y yo estuvimos pensando, o sea, como también que preguntaros a cada una, veíamos que Canon habla mucho del propósito, y es cierto que también en tu primera intervención has hecho mención de ello. Muchas veces las empresas se plantean que lo complicado de gestionar el propósito. ¿Nos podías contar cómo lo gestionáis desde Canon para conseguir también esos resultados que espera la empresa? Claro. Además, he visto por ahí que hay una pregunta en el chat muy específica, creo que desde Refusa. Así que, bueno, espero dar algo de luz, ¿no? Bueno, yo creo que es uno de los términos quizás más manidos en los últimos años, es verdad, es complejo. A mí personalmente me gusta alejarlo del buenismo o de la filantropía. La filantropía es lo que es y tiene que tener su lugar,
pero a mí me gusta alejar lo que es el propósito tanto de la filantropía como del eslogan, ¿no? Y nosotros lo entendemos muy pegado al negocio. Somos una compañía con más de 80 años de historia, por lo tanto, nosotros entendemos el propósito como esa promesa de generación de valor que le hacemos a todos nuestros grupos de interés. Al final no nos olvidemos que la empresa siempre tiene su ecosistema de grupos de interés y yo creo que en primer lugar están los accionistas, los empleados, clientes, consumidores. Es decir, lo primero es generar valor para todos y además con una visión de permanencia en el tiempo, ¿no? Entonces nosotros entendemos el propósito como esa promesa de generación de valor y sobre todo, que además era lo que ya apuntaba esa pregunta desde Grefusa, muy pegado al negocio. O sea, no puede ser como una especie de pegote, si me permitís la palabra de marketing, sino muy pegado al negocio. Entonces, ¿cómo lo entendemos nosotros? Bueno, como la diversificación, como la generación de nuevas líneas de negocio que partiendo de aquello que mejor sabemos hacer, como decía Mar, es decir, nosotros, nuestro know-how es la tecnología de la imagen, ¿no? La imagen, nosotros somos imagen. Evidentemente tenemos mercados mucho más maduros, todos somos conscientes de que la forma de imprimir, la forma de tomar fotos está cambiando, ha cambiado, ¿no? Pero tenemos un conocimiento brutal de la imagen, ¿no? Entonces nuestra promesa pasa por desarrollar nuevas tecnologías de la imagen, partiendo de ese conocimiento que tenemos, que vayan dando respuesta a estas nuevas necesidades que nos vamos encontrando en la sociedad. Estoy hablando, por ejemplo, de digitalización, que desde luego ahora cobra una relevancia, bueno, pues exponencial. Estoy hablando de sistemas de conteo, de control de aforos, de videovigilancia. Estoy hablando de diagnóstico por imagen en todo el campo de la salud. Estoy hablando de fotografías de satélites. Es decir, desde nuestro conocimiento de la imagen estamos desarrollando todas esas nuevas líneas, ¿no? Para seguir aportando valor a las sociedades en las que estamos. Claro, esto solo se consigue cuando inviertes en I+D+I, es la clave. En nuestro caso, somos una compañía que invertimos el 8% de nuestra facturación mundial, global, es decir, más de unos 3.000 millones de euros Canon destina anualmente a I+D+I. Y en el mercado estadounidense, que es el que se toma como referencia el número de patentes, bueno, pues somos la única compañía que durante 35 años ha estado en el top 5 de patentes y la única japonesa, ¿no? Tenemos más de 3.500 patentes ahora mismo. Sin embargo, yo creo que cuando le preguntas a alguien por compañías innovadoras, bueno, pues no sé, todo el mundo yo creo que te diría Google, Samsung, tal, ¿no? Bueno, tenemos un perfil de comunicación muy bajo, ¿no? Pero es verdad que esa diversificación, es decir, la forma de cumplir esa promesa es con I+D+I. Y luego entendemos que la tecnología de la imagen tiene también un efecto palanca. Si me permitís la comparación con el sector financiero, siempre decimos que el sector financiero, por la capacidad de financiación, pues tiene como un efecto palanca, ¿no? En la redistribución de fondos. De alguna manera, y usando ese símil, nosotros creemos que la tecnología de la imagen también. Nosotros desarrollamos tecnologías de la imagen que son capaces de captar imágenes en condiciones extremas donde otras tecnologías no pueden. Nosotros captamos imágenes desde satélites, captamos imágenes en la oscuridad plena, es decir, los límites de la tecnología de la imagen que desarrollamos, bueno, son insospechables, ¿no? Entonces, muchas veces el captar esa imagen en la profundidad marina donde no hay otra luz o desde el satélite es el punto de partida para que después pueda venir una posterior I+D, un desarrollo, etc. Entonces, en ese sentido también creemos que hay una responsabilidad y a este propósito le denominamos el Imagine to Transform Our World, es decir, creemos que hay que diversificar nuestras tecnologías de la imagen y que muchas de ellas van a tener un impacto social porque van a hacer ese efecto palanca, ¿no? Aquí, si me permitís, voy a meter una pequeñita píldora corporativa, porque ayer cuando hablábamos de propósito, nosotros tenemos un vídeo, es muy cortito, y además si queréis hacemos un pequeño descanso, es un minutito, donde resumimos este propósito y cómo está pegado al negocio. Fenomenal, pues Irene nos da paso.
Fenomenal, pues muchas gracias, Gemma, por compartirnos este vídeo que muestra efectivamente el propósito de Canon y por recoger un poco lo más importante acerca de lo que has visto. Nos parece que es precisamente cómo integrarlo en la estrategia de negocio y bueno, en vuestro caso, que lo hacéis diversificando tecnologías de la imagen como efecto palanca, ¿no? Como nos comentabas, y atendiendo también esa doble vertiente de digitalización y sostenibilidad. O sea, que fantástico. Irene, vamos ya dando paso a las preguntas del público. He intentado hacer un poco de recopilación. Hay muchas preguntas en torno al papel de las pymes. No sé si Marta a lo mejor nos puede arrojar un poco de luz sobre un poco cómo convencer a los CEOs de las pequeñas y medianas empresas, que son gran parte del tejido empresarial español, de los beneficios para ellos de adoptar medidas políticas de sostenibilidad y integrarlo en su estrategia, porque a veces no lo tienen tan claro, y un poco también cómo pueden esas grandes empresas o cómo deben esas grandes empresas apoyar a las pequeñas y medianas empresas a iniciar su camino hacia la sostenibilidad. Perfecto, perfecto, Irene. Pues voy a ser rápida porque veo que queda muy poquito tiempo. A ver, da igual que seas una pyme, que seas una grande, que seas una organización sin ánimo de lucro. El tamaño no importa en este caso y lo que sí que importa es que te diferencies, que tu negocio se diferencie del resto, de la competencia. Esa diferencia va a venir marcada por un compromiso en sostenibilidad, una serie de políticas formales o de integración de los objetivos de desarrollo sostenible o de los 10 principios del Pacto Mundial en la estrategia de negocio. Y eso es lo que va a poder marcar tu diferencia. Como que hacía un poco referencia, Irene, perdona, a lo que en las preguntas del chat Marc comentaba, Marc Cirera, y Julia, cómo se traslada esto a los empleados, porque tú puedes tener un propósito, tú puedes tener una filosofía de negocio que venga muy marcada con temas de sostenibilidad, pero que el propio empleado no lo haya recibido. La formación y la sensibilización interna continua, o sea, formar y sensibilizar, educar al empleado y con los grupos de interés tener una comunicación fluida y una formación constante de lo que se está haciendo en la empresa y que lo que tú haces se traslade a tus grupos de interés. Esa es un poco la manera, rápidamente así. Irene, ¿puedo añadir? Claro, sí. Sí, yo creo que esta pregunta la lanzaba Lucio. Yo sí creo que la vida en la pyme es más árida, es más dura. Creo que desde la multinacional, la gran empresa, quizás es más fácil. También tenemos nuestros retos, pero quizás es más fácil, ¿no? Yo creo que la pyme sí que es más difícil convencer al CEO, ¿no? Yo no tengo la receta mágica, pero yo sí que creo que al CEO o la alta dirección al final tienes que, en el corto plazo, pegarte al negocio, o sea, que él vea que efectivamente le ayudas a la venta en el corto plazo, que le aportas ese valor o que le ayudas a gestionar el compliance o los riesgos no financieros. O sea, en el corto plazo, pégate al cliente, pégate a la venta, que vea ese retorno. Y en el largo plazo, ayúdale también a ser ese radar que le aporte de vez en cuando, que le saque del día a día y que le vaya diciendo, cuidado, las tendencias vienen por aquí, cuidado, nuestros clientes empiezan a demandar esto. Es decir, dale también esa perspectiva de a largo plazo que también la va a agradecer. Yo creo que hay que jugar un poco en esas dos derivadas, ¿no? Y ahí yo creo que el CEO es donde puede ver valor. Si me permites a mí añadir, para completar lo que han dicho Marta y Gemma, no puedo estar más de acuerdo con las dos, pero yo creo que tenemos que transformarlo, o sea, directamente en dinero y en mayores ventas. ¿Y por qué? Pues porque al final una pyme y una mediana empresa va a querer ser proveedora de una grande. Y nosotras, como grandes, vamos a ponerles aspectos y criterios ambientales, sociales y de buen gobierno a la selección de esos proveedores. Entonces, mis estrategias de sostenibilidad van a caer en efecto dominó al resto de tejido productivo del que yo me nutro para generar mi negocio. Y eso va a impactar a todos los sectores. Entonces, las pymes no tienen más remedio que ponerse las pilas en sostenibilidad y en medir su impacto ambiental, social y de buen gobierno, porque necesariamente van a tener que estar vendiendo a las grandes. Y para vender a las grandes esos criterios son absolutamente vitales. Igual que a nosotros el mercado de capitales
dentro de la inversión socialmente responsable, a la que Marta apelaba como absolutamente estratégica para el futuro, y yo no puedo estar más de acuerdo, nos pone a nosotros criterios ambientales, sociales y buen gobierno para elegir nuestro valor respecto a todos los demás. Nosotros vamos a elegir también productos y servicios en función del producto y el servicio y de su capacidad de ser competitivo desde un punto de vista de mercado, pero también de su desempeño ESG. Las empresas que no lo establezcan dentro de su estrategia, aunque sean pequeñas, aunque sean medianas, no podrán trabajar con las grandes ni con la administración pública, donde estos criterios cada vez formarán parte más del día a día en procesos de selección. Totalmente, totalmente. Pues yo Irene, si me dejas añadir, porque justo súper de acuerdo con la última intervención de Ana, nosotros como empresa empezamos a tener ya algunos proveedores certificados como empresa B Corp, y eso yo creo que es lo que debe animar, justo lo que decía Ana, a estas pequeñas y medianas empresas a iniciar su camino hacia la sostenibilidad. Y luego hay una cosa también muy interesante, que es la atracción de talento. Nosotros empezamos a ver cómo las nuevas generaciones en las entrevistas empiezan a preguntar por cuáles son las estrategias de sostenibilidad de la empresa, cuáles son los beneficios sociales que recibes como empleado. Entonces empieza a haber ahí un gran potencial de como empresa mostrarte más atractiva en este sentido al empleo, al talento que buscas, ¿no? Yo creo que esto es muy interesante y os animo a los participantes a cotillear un poco el movimiento B Corp, porque ahí hay pequeñas y medianas empresas y muy pequeñas empresas certificadas con este sello que demuestra su gran desempeño, su buen desempeño en impacto social y medioambiental, y un buen ejemplo que podéis coger como referencia. Irene, perdona, una cosa que comentaba Ana con respecto a las cadenas de suministro. Al final, las empresas grandes, las multinacionales, son las propias mentoras o guías de su cadena de suministro, que principalmente muchas veces están formadas por empresas medianas y pequeñas. Y desde el pacto hemos visto en los últimos años cómo empresas grandes nos demandan proyectos para formar o sensibilizar a su cadena de suministro. Y un ejemplo muy, muy importante es el que puso en práctica, que se ha parado por la pandemia, ¿no? Pero vamos a tener una continuidad ahora en el 2021, que se llama Avanzamos Juntos, donde Mau San Miguel lleva formando a sus proveedores a su cadena de valor durante 5 años y ya forman parte del Pacto Mundial, han empezado a poner en marcha políticas integrales en materia de sostenibilidad. Es decir, que se va viendo el avance cuando hay un apoyo por parte de la gran empresa. Y es un poco la filosofía que decía Ana. Yo a ti también te voy a solicitar o a pedir que tú cumplas con los mismos criterios con los que yo hago mi negocio. Entonces es una manera de ser mentor de las empresas pequeñas y de orientarlas y guiarlas en este camino, ¿no? Trabajar juntos, vamos. Genial. En alianzas. Las alianzas, claro. Claro que sí. Pues vamos un poco mal de tiempo. A mí me gustaría que cerraseis con una tendencia en sostenibilidad cada una, que también lo han preguntado en el chat. No sé, una tendencia cada una y me vale. Y os dejamos libre. No sé quién quiere empezar. Bueno, si queréis, empiezo yo. Yo creo que vamos a ver un despegue. Ya lo estábamos viendo, pero quizá ahora todavía más por esos fondos de recuperación. Yo creo que vamos a ver un despegue definitivo de las finanzas sostenibles en todas sus vertientes, ¿no? Desde los fondos de recuperación europeos que comentabas antes hasta ya el despegue definitivo de los bonos verdes, la inversión ISR, es decir, esto ha hecho de punto de inflexión y creo que veremos el despegue definitivo de todo el marco, todo lo que son finanzas sostenibles. Genial. Yo sí. Si me permitís, yo creo que vamos a ver colaboraciones. O sea, yo creo que vamos a ver alianzas de impacto y de valor, porque hemos visto que solos no vamos a ningún lado y que este tipo de retos y de crisis se combaten mejor juntos. Y yo creo que vamos a ver unas alianzas entre empresas del mismo sector competidoras y entre empresas y tercer sector. Obviamente es algo que venimos haciendo, pero yo creo que va a ser un año en el que vamos a ver alianzas de mucho más valor de lo que estábamos acostumbrados a ver hasta ahora. Ana, está silenciada Ana. Disculpa. Marta, pero no pasa nada, me apunto yo.
Totalmente de acuerdo con Gemma, la inversión socialmente responsable y finanzas responsables estarán en la agenda sin duda, las alianzas también, y yo, por poner un poco el foco en lo urgente, el no dejar a nadie atrás. Esta crisis sanitaria se ha transformado rapidísimamente en económica y vamos a tener que apoyar a sectores que son absolutamente clave en nuestra economía, como el sector de la hostelería, el sector turismo, que impacta de manera transversal en un montón de puestos de trabajo que lo tienen cada vez más complicado. Entonces, yo creo que las empresas tenemos que apostar por no dejar a nadie atrás, cada una en su sector, apoyar a colectivos vulnerables, capacitarlos para el empleo, y eso va de digitalizarlos, ayudarlos también a digitalizarse, porque la formación va a tener que seguir siendo online y hay una brecha digital que tenemos que cubrir, pero sobre todo hacernos cargo de lo verdaderamente urgente, no dejar a nadie atrás y sobre todo de colectivos en riesgo de exclusión y de colectivos que no eran riesgo de exclusión en absoluto, pero que por las circunstancias socioeconómicas lo tienen cada vez más complicado. Muchas gracias. Y ya por terminar, vamos, rapidísimo, es que no hay nada que añadir porque de verdad que las tres lo habéis comentado todo, pero es un poco volver a incidir sobre eso, que acelerar el proceso para avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, como en alianzas, liderando y yendo de la mano, todos juntos, remando en el mismo sentido para conseguir que salgamos lo más airosos posibles de esta crisis y con miras hacia nuestra meta, que es ese 2030. Genial, pues muchísimas gracias. Tengo aquí un mini resumen en el chat. Muchas gracias a todas, Ana. Yo creo que ya nos podemos despedir, ¿no, Ana Islán? Sí. Porque ha pasado un poco de tiempo, perdón. Sí, no, disculpad porque era todo un reto abordar todos estos asuntos con las 4 profesionales que tenemos también aquí con nosotras en tan poco tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias. Yo por cerrar un poco, a lo mejor me quedo con palabras clave que han salido hoy: escucha, repensar, alianzas, reflexión, adaptación, activismo. Y por supuesto recalcar un poco la idea que, como lo habéis dicho todas también, de las finanzas sostenibles, ¿no? O sea, de cómo también estamos en un nuevo paradigma en el que pues cada vez los inversores exigen esta sostenibilidad y, como decíamos también, la sociedad lo exigía, el mercado lo exige y ahora estos aspectos ASG forman parte de la regulación y bueno, pues estad atentos porque sin duda es un efecto cascada. Y transmitir la idea, perdón, ya acabo, de que no nos dé miedo que aunque podamos ser una gran empresa, una mediana empresa, una pyme, una micropyme, todos podemos abordar la sostenibilidad en mayor o menor medida, pero la cuestión es adaptar nuestro modelo de negocio integrando estas 3 dimensiones. Entonces, esto es un camino que se comienza en la primera etapa, así que poco a poco os animamos a tener como esta mentalidad de la sostenibilidad en la estrategia de los negocios. Y muchas gracias, por supuesto, otra vez a los asistentes, a todos. Por supuesto, también yo quiero agradecer a Helpap y a Irene como cabeza del trabajo que hemos hecho conjunto, del informe, la preparación de este evento y todo. Y que bueno, que cuando se comparte propósito y valores, la verdad que es un gusto. La verdad es que ha sido un claro ejemplo de alianza, ¿no? Como tú comentabas al principio, Ana, para mí también ha sido un placer trabajar contigo y te doy las gracias y otra vez a todas las panelistas. Y yo ya por cerrar, bueno, y por supuesto a los asistentes que ya se van yendo como es normal, pobre. Yo me quedo de todo lo que habéis dicho, de todo lo que hemos comentado, pues con esa función social de las empresas, ¿no? Y ese rol activista que comentaba Mar en su exposición que comparto enormemente. Así que bueno, pues ya está. Muchas gracias. Gracias, Mar, gracias Ana, Gemma, Marta, y bueno, nos vemos pronto, cuidaros mucho y gracias a todos los participantes por haber asistido. Genial. Adiós, un abrazo. Adiós.